¿Y si un día una voz te pidiera dejarlo todo? No tu trabajo, no tu casa, en todo. Imagina esto. Estás en la cima de tu vida. Tienes familia, tierras, seguridad, un nombre respetado. Nada te falta. Nada te obliga a moverte. Y de repente sucede en una voz, no un susurro cualquiera, no un pensamiento pasajero, una voz que atraviesa el alma. Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré en silencio. ¿Te irías? Esa fue la pregunta que lo cambió todo. Su nombre era Abraham An. Y en ese instante, sin mapas, sin garantías, sin saber el destino, su historia dejó de ser normal y comenzó a convertirse en leyenda. Pero aquí viene lo impactante: no dudó, no pidió pruebas, no negoció, solo obedeció. ¿Por qué alguien dejaría todo por una voz invisible que sabía Abraham que nadie más podía ver? Esa misma noche, mientras el viento recorría su tienda, algo dentro de él ardía. No era miedo, era propósito. Y al amanecer dio el primer paso hacia lo desconocido, sin saber que ese paso lo llevaría a enfrentar pruebas que romperían a cualquiera, pruebas que pondrían en juego su fe, su familia y hasta lo que más amaba. Pero lo que Abraham no sabía era que su viaje apenas comenzaba, y lo que venía después haría temblar incluso al más valiente. El sol apenas comenzaba a salir y Abraham ya estaba en pie. No hubo despedidas largas, no hubo explicaciones para todos. ¿Por qué? ¿Cómo explicas que una voz te dijo que dejaras todo? Su familia lo miraba en silencio, algunos con duda, otros con miedo. ¿A dónde vamos? La pregunta cayó como piedra. Abraham respiró profundo y respondió algo que, en lugar de dar calma, encendió más incertidumbre. No lo sé, pero vamos. ¿Seguirías a alguien así? Sin rumbo, sin destino, solo con fe. Los pasos comenzaron lentos, al principio, pesados, como si cada metro doliera. Dejar atrás no es fácil. La tierra que conocía quedó atrás. Las voces familiares se apagaban con la distancia, y con cada paso, la seguridad desaparecía. Pero algo extraño comenzó a pasar. Mientras más se alejaba, más fuerte se volvía esa convicción dentro de él, como si lo invisible fuera más real que todo lo que había dejado. Días pasaron, luego semanas. El camino se volvió áspero. El calor golpeaba sin piedad. El polvo cubría sus rostros, y las dudas empezaron a crecer. ¿Y si se equivocó? ¿Y si esa voz nunca fue real? Las miradas cambiaron. Ya no era solo incertidumbre, era tensión. Y entonces, en medio del cansancio, del silencio y del desierto, algo ocurrió, algo que hizo que todos se detuvieran, algo que nadie esperaba y que cambiaría el rumbo. Otra vez, el viento se detuvo, no poco a poco, de golpe, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Abraham levantó la mirada. Algo no estaba bien, o tal vez todo estaba a punto de estarlo. ¿Escucharon eso? Nadie respondió, porque no había nada que escuchar. Y sin embargo, se sentía una presencia invisible, pero imposible de ignorar. El aire se volvió pesado, el silencio ensordecedor. Y entonces la voz volvió no como antes, más clara, más firme, más innegable. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham cerró los ojos. Esa frase no solo era una promesa, era un misterio, porque había un problema enorme, uno que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos sabían. Abraham no tenía hijos. ¿Cómo puedes prometer descendencia a alguien que nunca ha podido tenerla? Las miradas se cruzaron. Ahora ya no era solo duda, era confusión. ¿Estaban siguiendo una promesa imposible? Pero Abraham no cuestionó, no exigió respuestas, no pidió pruebas.
En lugar de eso, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Recolectó piedras, una por una, en silencio, hasta formar un altar, en medio de la nada. Y cuando terminó, levantó la mirada al cielo, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Ese momento marcó un antes y un después, porque no era solo un viaje, era un pacto, y los pactos siempre tienen un precio. Lo que Abraham aún no sabía era que ese precio sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. El altar aún estaba tibio. El humo subía lentamente perdiéndose en el cielo, y por un instante todo pareció en calma, demasiada calma. Abraham se quedó mirando las cenizas. ¿Era esto suficiente? ¿Había hecho lo correcto? Entonces, un grito rompió el silencio. No hay agua. El campamento se agitó de inmediato. Los odres estaban vacíos. Los animales comenzaban a inquietarse. El calor se volvía insoportable. La promesa de una tierra ahora se sentía lejana, irreal. La gente empezó a murmurar. Esto fue un error. Debimos quedarnos. Nos está llevando a la muerte. Las palabras ya no eran susurros. Eran reclamos. Eran miedo transformándose en desesperación. Y Abraham guardó silencio, pero por dentro, la batalla apenas comenzaba, porque por primera vez, una pregunta cruzó su mente. ¿Y si todos tienen razón? El sol caía sin piedad, la tierra seca, agrietada como si nunca hubiera conocido vida. Cada paso ahora dolía más, cada mirada pesaba más. Y entonces, en medio del caos, Sara se acercó. Sus ojos no tenían ira, tenían algo peor, dudan Abraham. ¿De verdad sabes lo que estás haciendo? Esa pregunta no venía de cualquiera, venía de la persona que más confiaba en él. Y por un segundo, solo un segundo, Abraham no tuvo respuesta. El silencio entre ellos lo dijo todo. Pero justo cuando todo parecía romperse, cuando la fe comenzaba a tambalear, algo cambió. Un sonido débil, pero claro, como un susurro escondido en el viento en agua. ¿Era posible? ¿O solo una ilusión más del desierto? Abraham giró lentamente. Sus ojos se enfocaron a lo lejos, y lo que vio haría que todos corrieran. Pero no todos llegarían igual. Allá, el grito rompió el aire. Todos voltearon a lo lejos. Algo brillaba. ¿Agua? El corazón de Abraham se aceleró, pero no fue el único. El campamento entero estalló en movimiento. Hombres, mujeres, niños, corriendo sin pensar. Los animales, tirando de las cuerdas. El polvo levantándose como una tormenta. La desesperación se convirtió en impulso, pero en el desierto. No todo lo que brilla salva. Abraham no corrió, caminó al lento, firme, observando en algo no le cuadraba. El brillo era extraño. El silencio, demasiado profundo. Y entonces lo entendió. Deténganse. Pero era tarde. Algunos ya estaban demasiado cerca. El suelo cambió, primero blando, luego inestable. Y en un instante, se dio. Arena movida y sea. Los gritos se dispararon. Cuerpos hundiéndose. Manos desesperadas buscando algo. Cualquier cosa. El pánico explotó. Agua. No era una trampa. El desierto los había engañado. Abraham corrió ahora. Extendió su brazo. Agárrense de las cuerdas. Los hombres tiraban con todas sus fuerzas. La arena tragaba sin piedad. Un segundo más, y sería el final. Pero entonces, algo increíble pasó. Uno de los que se hundía no gritó, no luchó. Solo miró a Abraham con una pregunta en los ojos. ¿Por qué nos trajiste aquí? Esa mirada golpeó más fuerte que el caos. Porque no era solo miedo, era decepción. Y Abraham lo sintió, profundo, pesado, como si todo el viaje pendiera de ese instante. Pero no podía detenerse, no. Ahora no así. Con un último esfuerzo, tiraron y uno a uno. Salieron cubiertos de arena, sin aliento, temblando vivos,
Pero algo había cambiado. La fe ya no era la misma. La confianza se había agrietado y el desierto acababa de demostrarles algo brutal. No todos los caminos que parecen salvación lo son. Abraham miró al cielo. En silencio, sin palabras, pero con una pregunta ardiendo dentro de él. ¿Hasta cuándo? Porque si esto apenas era el inicio, ¿qué más estaba por venir? Y lo que vendría no solo pondría a prueba su fe, sino también su corazón. La noche cayó como un manto pesado. El campamento estaba en silencio. No de paz, de cansancio. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos lo pensaban. El fuego en el centro apenas iluminaba los rostros en miradas bajas, suspiros largos, fe debilitándose. Abraham estaba aparte en solo, mirando las estrellas. Ese cielo que antes le hablaba de promesas, ahora parecía infinito y distante. «¿Sigues ahí?» No fue en voz alta, fue un pensamiento en crudo, en directo. Por primera vez, no estaba seguro. El viento sopló suave. Y en ese instante, la voz regresó. Pero no con órdenes, con algo más profundo. «Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes». Abraham levantó la mirada. Miles, no millones, tan imposibles de contar. «Así será tu descendencia». El silencio volvió, pero ahora pesaba diferente, porque la promesa seguía siendo la misma. Y el problema también, no tenía hijos. Ni uno en los años habían pasado. El tiempo no perdona. ¿Era esto una burla, una prueba, o algo que simplemente no iba a suceder? Abraham cerró los ojos. La duda estaba ahí, fuerte en realan, pero entonces recordó algo. No el altar, no el desierto, no la arena. El momento en que decidió obedecer, ese primer paso, sin pruebas, sin garantías, solo fe. Y en medio de la noche, hizo algo que nadie más vio. Sonrió, leve pero firme, como si dentro de él algo volviera a encenderse. Pero no todos compartían esa calma. En otra tienda, Sara estaba despierta, mirando la oscuridad, con una idea creciendo en su mente, una idea peligrosa, una que parecía lógica, pero que cambiaría todo. Porque a veces cuando la promesa tarda, las personas intentan ayudar al destino, y eso casi nunca termina bien. La noche no le dio descanso a Sara, daba vueltas, una y otra vez. La promesa resonaba en su mente como un eco imposible en descendencia. Miró sus manos vacías. Años habían pasado, intentos, esperanzas, silencio, nada, y ahora esa promesa seguía ahí, viva pero lejana. ¿Y si no era literal? ¿Y si había otra forma? La idea apareció suave al principio, casi inocente, pero creció, rápido, peligrosamente lógico. Sara se levantó, caminó fuera de la tienda. El aire frío le golpeó el rostro, pero no la detuvo. Buscó a Abraham. Él aún miraba el cielo, como si esperara respuestas. Tenemos que hablar. Su tono era distinto, firme, decidido. Abraham la miró, y en sus ojos vio algo que no había visto antes. No era duda, era determinación. Tal vez esto no va a pasar como pensamos. Tal vez tenemos que ayudar a que suceda. Esas palabras sonaban razonables, demasiado razonables, pero escondían algo más, algo que aún no podían ver. «Toma a mi sierva Garan». El tiempo se detuvo. «Ella puede darte un hijo». El fuego crepitó, como si reaccionara, como si supiera lo que venía. ¿Era esta la respuesta? ¿La forma de cumplir la promesa? ¿O el inicio de un error que marcaría todo? Abraham no respondió de inmediato. Su mente luchaba. La promesa, la espera, el cansancio. Y ahora, una solución. Al alcance de su mano, fácil, rápida, humana. Pero, ¿correcta? Esa decisión no parecía grande en ese momento. No parecía peligrosa, pero lo era. Porque algunas decisiones no se sienten como errores al tomarlas. Se sienten como salidas. Y esa noche, sin saberlo, cruzaron una línea. Una que ya no podrían deshacer. El amanecer llegó.
Pero no trajo paz. Trajo consecuencia. La decisión estaba tomada. Sin ceremonia, sin anuncio. Solo, acción. Agar entró en la historia, sin saber que también entraba en un conflicto que nadie podría controlar al principio. Todo parecía funcionar. El plan parecía perfecto. El tiempo pasó. Y entonces, sucedió. Agar quedó embarazada. La promesa parecía empezar a cumplirse, pero no como debían, porque lo que comienza fuera del tiempo correcto casi siempre trae tensión. Las miradas cambiaron. Agar ya no caminaba igual. Había algo en su actitud, algo nuevo, orgullo, seguridad, desafío. Sara lo notó desde el primer instante y dolió más de lo que esperaba, porque la idea había sido suya, pero la realidad no se sentía como imaginó. Esto no está bien, susurró. Pero ya era tarde. Las tensiones crecieron, silenciosas al inicio, pero constantes. Miradas que evitaban encontrarse, palabras que comenzaban a herir. El ambiente se volvió pesado, y en medio de todo, Abraham observando, sintiendo como algo se rompía, pero sin saber cómo detenerlo, porque a veces las decisiones rápidas crean problemas lentos. Y este apenas comenzaba. Un día, Sara no aguantó más a la frustración. Explotó. «Esto es tu culpa». El grito cortó el aire. Agar se quedó inmóvil. Abraham, en silencio. La paz del campamento desapareció. Y lo que parecía una solución se convirtió en un campo de batalla emocional. Pero lo más fuerte aún no había pasado, porque cuando las tensiones crecen, alguien siempre termina huyendo. Y esa persona estaba a punto de desaparecer. En el lugar más peligroso de todos, el desierto en Sholan, con un hijo en su vientre, y sin saber si volvería con vida. Agar no esperó más. El ambiente era insoportable. En las miradas, las palabras, el peso constante, todo gritaba lo mismo. No perteneces aquí. Y entonces, se fue sin aviso. Sin despedida, solo, se fue. El desierto la recibió con silencio, un silencio frío, peligroso en cada paso que daba. La alejaba del campamento, pero también de la única protección que tenía. Fue una decisión valiente o desesperada. El sol comenzó a subir, el calor a apretar en el agua, a escasear y el miedo a crecer, porque huir parece fácil. Hasta que estás sola, en medio de la nada, las fuerzas empezaron a fallar en su respiración, pesaban sus pasos, inestables, y en su mente, una sola pregunta: ¿qué voy a hacer? Se dejó caer cansada, agotada, rendida. Aquí termina todo, susurró. Pero justo cuando el silencio parecía tragárselo todo, algo ocurrió. Un sonido, no viento, no eco, una voz. Agar sus ojos se abrieron de golpe. Miró a su alrededor. Nadie. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? La pregunta no era casual, era directa y profunda, como si alguien realmente la estuviera viendo. Un huyo. Respondió, con lo poco que le quedaba de fuerza, en silencio. Y luego, algo que no esperaban: regresar. A lo que la rompió, volver al lugar del que escapó, pero la voz no terminó ahí. Multiplicaré tu descendencia, tanto que no podrá ser contada. Agar se quedó inmóvil. Esa promesa sonaba familiar, demasiado familiar. También ella era parte de algo más grande. Las lágrimas comenzaron a caer. No de miedo, de algo diferente. Por primera vez, en medio del desierto, no se sintió sola. Tú eres el Dios que ve, susurró, porque entendió algo poderoso, aunque todos la ignoraron. Alguien nunca dejó de verla, pero la decisión seguía ahí. Regresar o no, y lo que hiciera no solo cambiaría su destino, sino el de muchos más. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Agar respiró profundo. El desierto seguía siendo peligroso.
el camino incierto, el miedo real. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no estaba huyendo. Ahora estaba decidiendo regresar. Después de todo, cerró los ojos. Recordó las miradas en las palabras. El dolor en todo seguía ahí, pero también la voz en regresa. No como una orden fría, sino como una dirección. Como si alguien viera más allá de ese momento. Agar se levantó, lenta, pero firme y dio el primer paso. De regreso, el mismo desierto, pero ahora con otro propósito. Días después, el campamento apareció en el horizonte. El lugar del que escapó, el lugar al que ahora volvía. Pero nada sería igual. Ansara la vio primero. Sus ojos se abrieron. Sorpresa, en tensión, en silencio. Abraham salió después. Miró a Agar y luego su vientre. En la realidad ya no se podía ignorar. Y entonces, sin palabras largas, Agar volvió, pero no como antes. Algo en ella había cambiado. Y todos lo sintieron. El tiempo pasó. El vientre creció. La tensión seguía ahí, pero también la expectativa, hasta que finalmente llegó el día. Un llanto rompió el aire, en fuerte, en claro, innegable, un hijo. Abraham lo sostuvo en sus manos. Temblaban en sus ojos. Brillaban. Ismael, susurró. El primer hijo, ojalá, la primera señal de que algo estaba pasando. Pero había un problema, porque aunque parecía el cumplimiento de la promesa, en el fondo, algo no encajaba. Y Abraham lo sabía, lo sentía. Ese hijo no era exactamente lo que le había sido prometido. Había tomado el camino correcto, o se había adelantado al tiempo, porque cuando parece que todo ya está cumplido, Pierro dentro de ti. Sabes que no, es porque la historia aún no ha terminado, y lo que venía después rompería cualquier idea de lo que creían entender. Los años pasaron, tan silenciosos, pero pesados. Ismael crecía en fuerte, libre, en vivo. El campamento había cambiado. Había risas otra vez, en movimiento, un aire de tal vez esto era, pero en lo profundo algo no encajaba. Abraham lo sentía. Cada vez que miraba a Ismael había amor, pero también una pregunta. ¿Es él? El tiempo no se detiene, y los años tampoco perdonan. Abraham envejecía, Sara también. La promesa seguía ahí, pero ahora parecía aún más imposible que antes. Porque si antes era difícil, ahora era absurda. Y entonces, cuando ya nadie lo esperaba, cuando todo parecía definido, la voz regresó, más fuerte que nunca, más directa. Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí. Y sé perfecto. Abraham cayó, rostro en tierra. No por miedo, por peso, por presencia, por verdad. Y entonces, la declaración que lo cambiaría todo. Ya no te llamarás Hebron. Ahora serás Abraham. Un nuevo nombre, un nuevo significado, un nuevo destino. Porque te he puesto por padre de multitudes. ¿Padre? ¿Multitudes? Abraham tenía casi 100 años, Sara 90. El tiempo humano gritaban imposible, pero la voz no hablaba de lógica, hablaba de propósito. Sara, tu esposa, dará a luz un hijo. El silencio fue total. Y entonces, algo inesperado pasó. Abraham rió. Sí, rió no por burla, por incredulidad, por lo imposible del momento. Un hijo, a esta edad. La pregunta quedó en el aire, empezada en real hell. Pero la voz no retrocedió, no explicó, no justificó, solo afirmó. Y en ese instante, todo cambió otra vez. Porque ahora, la promesa no era ambigua, no era abierta, era específica. Sara, un hijo, imposible. Y cuando lo imposible se vuelve específico, ya no hay forma de ignorarlo. Pero la pregunta seguía viva. ¿Creer o no? Porque una cosa es seguir caminando,
Y otra, muy distinta, es creer en lo imposible. Y lo que haría Sara cuando escuchara esto, nadie lo veía venir. Sara estaba dentro de la tienda escuchando. No porque quisiera, sino porque no pudo evitarlo. Las voces afuera eran claras. Demasiado claras. Sara dará a luz un hijo. En el tiempo se detuvo. ¿Había escuchado bien? Su corazón latía fuerte en sus manos. Temblaron y entonces, sin poder contenerlo, rió, pero no fue una risa de alegría. Fue una risa cargada de incredulidad. Ahora, a mi edad, susurró, como si decirlo en voz baja lo hiciera menos absurdo. Han años de espera, años de silencio, años de ver como nada pasaba. ¿Y ahora? ¿Esto? No tenía sentido. Pero entonces, la voz habló de nuevo, directa, precisa, como si hubiera escuchado su risa. ¿Por qué se ha reído Sara? El aire se congeló en Sara. Se quedó inmóvil en su respiración. Se detuvo. ¿Cómo sabía? El miedo apareció, rápido, frío, innegable. No me reí, respondió desde dentro, pero ni ella misma se creyó. Y la respuesta llegó firme, sin rodeos. Sí, te reíste en silencio, total. No había forma de ocultarlo, no había forma de fingir. Era como si todo en ella hubiera sido visto. Cada duda, cada pensamiento, cada risa escondida. Y entonces, la pregunta que lo cambió todo. ¿Hay algo imposible para Dios? Esa frase no era solo una pregunta. Era un desafío, directo al corazón, directo a la lógica, directo a todo lo que ella creía saber. Sara bajó la mirada porque en el fondo sabía la respuesta. Pero creerla era otra historia. El tiempo siguió. Los días pasaron, pero ahora todo era diferente, porque ya no era solo una promesa lejana. Era una promesa marcada con tiempo, con nombre, con destino. Y cada día que pasaba, la tensión crecía, porque si no sucedía, todo quedaría en nada. Pero si sucedía, entonces, todo lo que creían imposible tendría que cambiar, y lo que estaba por pasar no solo sorprendería al campamento, sino que rompería toda lógica humana. El tiempo avanzó lento, pero imparable, cada día cargado de expectativa, cada noche llena de preguntas. Sara ya no reía, no como antes. Ahora observaba, escuchaba su propio cuerpo, como si buscara una señal, algo, cualquier cosa. Y entonces sucedió. Al principio fue leve, casi imperceptible. Un cambio, un detalle, algo diferente. Sara se detuvo en su respiración. Cambió en su mirada también. Era posible. No dijo nada. No corrió, no gritó, solo esperó. Pero el cambio continuó, día tras día, innegable, hasta que ya no pudo ignorarlo más. Abraham, su voz temblaba, no de miedo, de algo más profundo, algo que no había sentido en años. Creo que no terminó la frase. No era necesario. Abraham la miró, y en sus ojos vio lo que tanto había esperado, y lo que tanto había dudado en esperanza. Pero no una cualquiera, no una peligrosa, porque si esto no era real, la caída sería brutal. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en certeza. El vientre comenzó a crecer. Y con él, el silencio del campamento. Nadie decía nada, pero todos lo veían, todos lo sabían. Lo imposible estaba ocurriendo. Sara, embarazada, su edad contra toda lógica, contra toda expectativa, contra todo. Y Abraham no dejaba de mirar al cielo, como si por fin empezara a entender. Pero no todo era alegría, no para todos, porque en una esquina del campamento, alguien más observaba a Agar, con Ismael a su lado. Sus ojos no reflejaban celebración, reflejaban otra cosa, tensión, porque cuando una promesa llega tarde, y ya hay otra historia en medio, las cosas
no se acomodan fácilmente, y lo que parecía un milagro pronto se convertiría en conflicto. Uno que nadie podría ignorar, y que cambiaría el rumbo otra vez. El campamento ya no era el mismo. Había alegría, sí, pero también tensión. Invisible para algunos, imposible de ignorar para otros. Sara caminaba diferente, con una mezcla de asombro y victoria. Cada paso suyo decía, han sucedió, pero no todos celebraban. Agar observaba en silencio con Ismael a su lado. Ya no era un niño pequeño, crecía rápido, tan fuerte, y en su mirada había preguntas. ¿Qué está pasando? Porque de pronto, todo lo que parecía seguro empezaba a moverse. El hijo que era único ya no lo era. La atención cambiaba, las miradas también. Y aunque nadie lo decía, algo estaba por romperse. El tiempo avanzó. El vientre creció en la expectativa, también, hasta que finalmente llegó el momento. Un grito atravesó el campamento, no de miedo, de vida, de nacimiento, y luego, el llanto fuerte en claro, imposible de ignorar. Sara lo sostenía. Sus manos temblaban. Sus ojos, llenos de lágrimas. Dios me ha hecho reír. Susurró. An era alegría pura. Isaac. El nombre quedó en el aire. El hijo prometido. El imposible hecho realidad. Abraham lo miró, y algo dentro de él se quebró, pero no de dolor, de cumplimiento a la promesa. Finalmente, estaba en sus brazos. Pero mientras unos celebraban, otros guardaban silencio. Agar no aplaudía. Ismael no entendía. Lo que parecía un final feliz era una nueva tensión. Porque cuando lo prometido llega, no siempre borra lo anterior. A veces lo confronta. Y lo que pasaría después no sería una simple discusión. Sería una decisión dura, fría y con consecuencias que dolerían. Los días de celebración terminaron, pero la tensión no. Isaac crecía rodeado de cuidado, de atención y de promesas. Era el centro, el esperado, el imposible hecho realidad. Pero no era el único hijo. Ismael seguía ahí, observando, aprendiendo, sintiendo. Y un día todo cambió. No fue un grito, no fue una pelea, fue algo pequeño, casi invisible, pero suficiente. Sara lo vio en Ismael jugando, pero en su mirada ella vio algo más. Burla, desprecio, amenaza. No importaba si era real o no. Para Sara fue suficiente. Su rostro cambió, la alegría desapareció, y en su lugar apareció una decisión rápida, firme e irrevocable. Buscó a Abraham, echa fuera a esa sierva, y a su hijo en silencio. Las palabras cayeron pesadas, porque el hijo de esa sierva no heredará con mi hijo. Isaac en el aire se volvió denso. Abraham no respondió. No podían porque esta vez no era una decisión externa, era personal. Era su hijo Ismael, su sangre, en su historia. Expulsarlo, mandarlo al desierto. Otra vez, el conflicto lo atravesó. Profundo y doloroso. Porque ahora no era fe contra duda. Era amor contra obediencia. Esa noche no hubo descanso, no hubo paz. Tan solo pensamientos. Y una pregunta que lo desgarraba por dentro. ¿Qué haces cuando lo correcto duele? Pero la respuesta no vendría de Ellen. Y cuando llegó, no hizo las cosas más fáciles. Las hizo más duras. Porque a veces, obedecer significa soltar lo que más amas. Y lo que Abraham tendría que hacer, rompería el corazón de cualquiera. La noche fue eterna en Abraham. No durmió. No podían cada vez que cerraba los ojos. Veía a Ismael corriendo, riendo, llamándolo padre. Y ahora tenía que dejarlo ir. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. Trajo decisión. La voz habló, clara, firme, sin rodeos. No te parezca grave. Por el muchacho, ¿cómo no iba a ser grave? En Isaac será llamada tu descendencia en silencio, pero también del hijo de la sierva.
haré una nación. Esa frase no quitó el dolor, pero le dio sentido. Abraham respiró profundo. Sus manos temblaban, pero su corazón sabía lo que tenía que hacer. Al amanecer, preparó todo en Panamá, agua nada más. Eso era suficiente. Para el desierto, no, pero era todo lo que tenía. Agar salió en sus ojos. Ya sabían, no hubo discusión, no hubo gritos en solo. Aceptación, una dolorosa. Ismael estaba ahí, sin entender del todo, pero sintiendo todo. Abraham se acercó. El momento llegó, y el tiempo pareció detenerse. Lo abrazó fuerte, como si quisiera detener ese instante, como si quisiera no soltarlo nunca, pero lo soltó, porque a veces amar también es dejar ir. Agar tomó a su hijo, y sin mirar atrás, comenzó a caminar el desierto. Otra vez. Pero esta vez, no era huida, era expulsión. Abraham se quedó inmóvil, mirando cómo se alejaban, paso a paso hasta volverse pequeños. Y luego, nada. El silencio cayó pesado, crudo, real, y en ese instante, aunque había obedecido, su corazón se rompió. Pero lo que no sabía era que esa historia aún no terminaba, porque en el desierto, otra vez, la vida y la muerte estarían cara a cara, y esta vez no habría fuerzas humanas que alcanzaran. El sol cayó sin piedad. Agar caminaba, pero ya no con fuerza, ahora con resistencia. Cada paso más pesado que el anterior, cada respiración más corta. El agua se acababa, el pan también, y el desierto no perdona. Ismael comenzó a debilitarse, sus pasos lentos, su voz apagándose. Mamán, apenas un susurro. Agar sintió el golpe más fuerte que el calor, más fuerte que el cansancio, porque esta vez no solo estaba en juego su vida, era la de su hijo. Miró alrededor, nadan solo, arena en silencio, y un horizonte que no prometía nada. El último sorbo de agua se terminó, y con él, la esperanza. Agar se detuvo. Sus manos temblaban, sus ojos llenos de lágrimas. No podía verlo así. No podían. Entonces hizo lo más difícil. Lo dejó bajo un arbusto suavemente, como si aún pudiera protegerlo, como si eso cambiara algo. Pero no se alejó. Unos metros, no muchos, pero suficientes. No quiero ver cuando muera. Su voz se quebró, y entonces lloró, no en silencio, no con calma. Lloró como alguien que lo está perdiendo todo, como alguien que ya no tiene nada que hacer. El desierto escuchó, pero no respondió, o eso parecía, porque en ese momento una voz volvió a romper el silencio. ¿Qué tienes, Agar? Sus ojos se abrieron otra vez en esa voz. No temas. Dios ha oído la voz del muchacho, en silencio, pero no el mismo de antes. Traía algo en esperanza. Levántate y sostén al muchacho, porque haré de él una gran nación. Las lágrimas seguían cayendo, pero algo cambió otra vez, como la primera vez, como si alguien realmente estuviera ahí. Entonces, sus ojos se abrieron más, y lo vio, algo que siempre estuvo ahí, pero que no había podido ver. Un pozo, agua, real, cerca. Corrió, tomó agua. Volvió con Ismael. Le dio de beber, y poco a poco, la vida regresó. El desierto no los había vencido, porque cuando todo parece perdido, a veces la respuesta ya está ahí, solo que no la vemos, y ese momento marcaría el inicio de algo más grande, algo que crecería y que cumpliría una promesa que muchos habían olvidado. Pero no todos. El desierto ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado, sino porque ellos, Sian y Ismael, abrió los ojos, respiró profundo. La vida volvía. Agar lo sostuvo fuerte, como si nunca más quisiera soltarlo, y en ese instante entendió algo poderoso. No estaban solos. Nunca lo estuvieron. El tiempo pasó, días, semanas,
y luego años. Ismael creció fuerte, como el desierto que lo formó, libre como el viento que lo rodeaba. Aprendió a sobrevivir, a cazar, a resistir, a no depender de nadie. Pero había algo más, algo invisible, pero presente, una promesa, la misma voz que habló. No había olvidado a Ann, y esa promesa empezaba a tomar forma. Ismael ya no era un niño, era un joven. Sus pasos eran firmes, su mirada decidida y su destino diferente, porque aunque su historia comenzó en medio del conflicto, no terminaría ya mientras tanto, lejos del desierto. En el campamento, otra historia avanzaba. Isaac crecía rodeado de cuidado, de enseñanza, de propósito, en 2 hijos, 2 caminos, 2 promesas y un mismo origen. Pero lo que parecía separado volvería a conectarse, porque cuando hay promesas de por medio, nada queda al azar, y Abraham aún tenía un papel que cumplir. Uno que no sería fácil, uno que lo llevaría al límite, porque sí pensaba que ya había pasado lo más difícil. Estaba a punto de descubrir que la prueba más grande de su vida aún no llegaba a Ann, y cuando llegara, no pondría en juego tierras, ni decisiones, ni caminos. Pondría en juego lo que más amaba. El tiempo siguió su curso, y por un momento todo parecía en calma. Isaac crecía fuerte, curioso, lleno de vida. La promesa caminaba, hablaba, reía, era real, intangible, y Abraham lo observaban a veces en silencio, a veces con una sonrisa, pero siempre con una mezcla de amor y asombro, porque sabía algo que nadie más podía sentir. Ese hijo era un milagro, pero también era el centro de la promesa, y eso lo hacía diferente. Un día, sin aviso, sin señal previa, la voz volvió, no como antes, no con promesas, no con palabras suaves. Esta vez fue directa, cortante. Abraham, aquí estoy. En la respuesta salió inmediata, pero lo que vino después detuvo todo. Toma a tu hijo. Silencio, tu único. El corazón de Abraham se tensó. A Isaac, a quien amas. Cada palabra pesaba más, y ofrécelo. El mundo se detuvo. ¿Ofrecerlo? ¿A Isaac, al hijo de la promesa? No podía haber escuchado bien, pero la voz no dudó. Ann no explicó. Ann no suavizó. En sacrificio, el silencio que siguió no era normal. Era denso, pesado, irreal. ¿Cómo tenía sentido esto? Después de todo, después de esperar años, después del milagro, ahora, quitarlo. La mente de Abraham gritaba preguntas, Ann, pero su boca no dijo nada, porque en ese instante no había lógica que alcanzara, solo una decisión, la más difícil de todas. Esa noche, nadie supo nada. En el campamento durmió en paz, ignorando lo que estaba a punto de pasar, pero Abraham no durmió. No podían, porque al amanecer tendría que hacer algo que ningún padre debería enfrentar. Y lo peor es que no había garantía de nada, solo una orden y una fe que estaba a punto de ser llevada al límite absoluto. El amanecer llegó demasiado rápido, como si la noche no hubiera sido suficiente. Abraham se levantó en silencio, sin despertar a nadie, sin explicar nada, porque ¿cómo explicas esto? Preparó todo, la leña en el fuego, el cuchillo, cada objeto. Pesaban, no en las manos, en el corazón. Luego, despertó a Isaac. Hijo. Su voz, firme pero por dentro. Todo temblaba en Isaac. Se levantó sin sospecha, con confianza, con calma, porque para él era solo otro día con su padre Angerón, sin ruido, sin despedidas. El camino comenzó, paso a paso, lento, pesado. 3 días, 3 días caminando, con una carga invisible. 3 días para pensar,
para dudar han, para detenerse han. Pero Abraham no se detuvo, no retrocedió, no habló de más. Solo caminó. ¿En qué pensaba? En la promesa, en la voz. En el final, nadie lo sabía, pero cada paso lo acercaba. El tercer día, lo vio en el lugar. A lo lejos, en silencioso, esperando, Abraham se detuvo. Respiró profundo y dijo algo que nadie entendió en ese momento. Nosotros iremos y volveremos, los dos o solo él. Isaac cargó la leña en Abraham, el fuego y el cuchillo. Y comenzaron a subir. Padre e hijo han juntos en silencio, pero no por mucho tiempo, porque Isaac empezó a notar algo que no encajaba. Miró alrededor en luego a su padre y preguntó: ¿lo que cambiaría todo, padre? Tenemos el fuego y la leña. Pausa, mirada directa. ¿Pero dónde está el cordero? El tiempo se detuvo otra vez, porque esa pregunta no tenía una respuesta fácil. Y la respuesta de Abraham no solo definiría ese momento, definiría su fe, y lo que diría sería recordado para siempre. El viento sopló suave, pero el momento pesaba demasiado. Isaac esperaba, con sus ojos fijos en Abraham. La pregunta aún en el aire: ¿dónde está el cordero? Abraham lo miró. Por dentro, todo gritaba, pero por fuera respondió con una calma casi imposible: Dios proveerá. En silencio. No explicó más, no desvió la mirada. Han solo caminó. Isaac asintió. Han confiaba. Porque cuando confías en alguien, no necesitas entenderlo todo. Siguieron subiendo, paso a paso, hasta llegar a la cima. El lugar, el punto final, o el inicio de algo inimaginable. Abraham comenzó a preparar el altar, piedra por piedra, como aquella vez al inicio del viaje. Pero esta vez era diferente, más lento, más pesado, más real. Isaac observaba sin sospecha aún, hasta que todo estuvo listo: el altar, la leña, el silencio. Y entonces Abraham se detuvo. Sus manos temblaban, su respiración irregular. El momento había llegado. Giró hacia Isaac en sus ojos. Ya no podían ocultarlo. Y en ese instante, Isaac entendió, no por palabras, sino por el silencio, por la mirada, por el peso del aire. Padre, su voz, apenas un susurro. Pero no hubo respuesta. Ya no había forma de explicarlo. Abraham extendió las manos y tomó a su hijo, no con violencia, con dolor, con amor. Lo ató suavemente, como si aún pudiera protegerlo, como si eso hiciera menos real lo que estaba pasando. Isaac no luchó, no gritó, solo miró con una mezcla de miedo y confianza. Esa mirada rompía todo. Abraham lo colocó sobre la leña. El altar estaba completo, el sacrificio listo. Y entonces levantó el cuchillo. El tiempo se detuvo. El cielo en silencio, en la tierra, sin moverse. Un segundo más, y todo cambiaría para siempre. Pero justo en ese instante, cuando el límite fue alcanzado, algo ocurrió, algo que nadie podía detener, y que lo cambiaría todo. Abraham. La voz estalló en el cielo, fuerte, innegable, deteniendo el tiempo. El cuchillo se detuvo en el aire, a centímetros, en un segundo más, y todo habría terminado. Pero no. Abraham, aquí estoy. Su voz quebrada. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. El aire volvió. El tiempo. Respiró otra vez. Abraham dejó caer el cuchillo. Sus manos temblaban, su cuerpo también, pero sus ojos no se apartaban de Isaac, porque ahora sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Tú, único. El silencio se llenó de algo distinto. No miedo, no tensión, alivio, pero no solo eso, confirmación. La prueba había terminado. Abraham cayó de rodillas. Su respiración pesada, sus ojos llenos de lágrimas. Isaac
libre en vivo. Pero entonces, un sonido, un movimiento detrás. Abraham giró y lo vio, un carnero atrapado por sus cuernos, en un matorral, justo ahí. ¿Desde cuándo siempre estuvo o apareció en ese instante? No importaba. La respuesta estaba ahí. Dios proveerá sus propias palabras. Ahora tenían forma real, invisible. El carnero tomó el lugar de Isaac. El sacrificio se cumplió, pero no como nadie esperaba. Y en ese monte, Abraham entendió algo que cambiaría todo. No era solo una prueba, era una revelación. Dios no quería quitarle a su hijo, quería mostrarle hasta dónde llegaba su fe y también hasta dónde llegaba su provisión en su lugar. Nunca sería el mismo, porque ahí la obediencia y la gracia se encontraron, pero lo que vino después no fue solo alivio, fue una promesa aún más grande, una que sellaría todo, para siempre. El silencio en el monte ya no pesaba, ahora hablaba. Isaac estaba de pie en libre, respirando en Abraham, aún de rodillas, con lágrimas, pero también con algo más entendimiento. No total, pero suficiente. El humo del sacrificio subía lentamente, pero esta vez no era de pérdida, era de provisión. Y entonces la voz volvió, no para aprobar, para confirmar. Por mí mismo he jurado en el aire, se llenó de algo solemne firm. Inquebrantable, por cuanto has hecho esto. Y no me rehusaste a tu hijo en pausante, bendeciré, pero no como antes, no como promesa abierta. Ahora era multiplicación, doble comillas, M. Multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo. Abraham levantó la mirada, las mismas estrellas que una noche parecían imposibles, ahora tenían sentido, y como la arena a la orilla del mar, imposible de contar, imposible de detener. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. No era solo para él, no era solo para su familia, era para el mundo. Esa promesa traspasaba el tiempo, las generaciones, la historia, ni en ese instante. Todo conectó. El llamado, el viaje, el desierto, a las dudas, a las decisiones, el dolor, todo, nada había sido en vano. Nada había sido casualidad. Era un plan, uno que ahora comenzaba a revelarse. Abraham se levantó, miró a Isaac, y en sus ojos ya no había miedo. Había algo más fuerte, en confianza, porque después de eso, ¿qué más podía sacudirlo? Bajaron del monte juntos, como había dicho, volveremos, y volvieron, no, pero no como antes, porque algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Y aunque la historia parecía llegar a su punto más alto, aún quedaban capítulos, a momentos, decisiones, porque una vida marcada por propósito no termina en una prueba, continúa con un legado. Y ese legado estaba a punto de comenzar a tomar forma. El campamento los vio llegar, y algo se sintió diferente. No había heridas visibles, no había señales externas, pero en sus ojos había pasado algo. Algo que nadie podía explicar, pero todos podían percibir. Sara corrió hacia Isaac, lo abrazó fuerte, como si algo dentro de ella supiera que estuvo a punto de perderlo. ¿Todo está bien?, preguntó, pero Isaac no respondió de inmediato. Miró a su padre, y Abraham solo asintió, un gesto silencioso, pero lleno de historia. Y eso fue suficiente. Los días pasaron, la vida continúan, pero ya no como antes. Abraham caminaba diferente. Isaac observaba más a Sara, valoraba cada momento, porque cuando estás cerca de perder algo, aprendes a verlo distinto. El tiempo avanzó, y con él, la historia seguía escribiéndose. Pero no todo era permanencia, porque incluso en medio de promesas cumplidas, la vida trae despedidas, y una de ellas estaba por llegar, silenciosa, inevitable. Sara comenzó a debilitarse. Al principio,
leve, casi imperceptible, pero constante en los días más cortos, en las fuerzas menos. Abraham lo notó, pero no dijo nada. Han solo estuvo ahí, como siempre, hasta que un día, el silencio fue diferente, no de calma, de ausencia en Sara. Ya no estaba en el campamento, quedó en pausa Isaac, en shock. Abraham, en silencio, el mismo hombre que había enfrentado pruebas imposibles. Ahora enfrentaba algo distinto, la pérdida. Y esta vez, no había voz que explicara, no había instrucción en solo. Dolor en real, profundo y en ese momento, la historia tomó otro giro. Porque no todo se trata de promesas y milagros, también se trata de despedidas. Y lo que Abraham haría después, mostraría otro tipo de fe aún más silenciosa, pero igual de poderosa. El silencio se quedó. No por horas, por días. El campamento seguía. Pero sin vida, sin Sara, algo faltaba. No solo como esposa, no solo como madre. Como historia, como inicio, Abraham caminaba lento, sin rumbo claro, como si cada paso pesara más que antes. Había enfrentado desiertos, había enfrentado pruebas imposibles, pero esto era distinto. No había lucha, no había decisión, solo ausencia. Y eso no se puede pelear. Se sentó, solo, mirando la tierra, esa misma tierra que le fue prometida. Pero ahora sentía algo extraño, no tenía un lugar en ella, ni siquiera para enterrarla. La promesa hablaba de herencia, pero en ese momento no tenía ni un pedazo de tierra propio. Lo notas, el hombre de la promesa, sin tierra, el hombre de fe, frente a una realidad dura. Pero entonces, algo cambió, no afuera, dentro de él. Se levantó, secó sus lágrimas y decidió actuar, no desde la emoción, desde la convicción. Fue con los habitantes del lugar, gente que lo respetaba, que lo conocía, pero que no era parte de su promesa. Soy extranjero entre ustedes, dijo en palabras humildes, pero firmes. Denme un lugar para sepultar a mi muerta en silencio. La petición era clara, pero lo que vino después sorprendió. Le ofrecieron tierra gratis, sin condición, como muestra de honor. Pero Abraham rechazó. ¿Rechazar algo así? ¿Por qué? Porque no quería un favor, quería una posesión, algo real, algo suyo, algo que marcara un inicio. Pagó el precio completo, sin negociar, sin dudar, y en ese acto, no solo compró una tumba, compró el primer pedazo de la promesa, pequeño sí, pero real. Y ahí sepultó a Sara, con respeto, con dolor, pero también con esperanza. Porque incluso en la pérdida, Abraham entendía algo en la promesa. Seguía en pie, y lo que venía después no sería sobre el pasado, sería sobre el futuro. Porque ahora todo dependía de algo clave, Isaac, y lo que Abraham haría por él marcaría el siguiente paso de esta historia. El tiempo no se detuvo, el duelo tampoco, pero la vida tenía que avanzar. Isaac ya no era un niño, era un hombre, y ahora todo giraba en torno a él, a la promesa, el futuro, el legado. Todo Abraham lo sabía, y también sabía algo más. No podía dejar esto al azar, porque una generación puede recibir una promesa, pero la siguiente debe continuarla. Y eso requería una decisión clave, una que no podía fallar a esa noche. Abraham llamó a su siervo más antiguo, el de mayor confianza, el que había estado desde el inicio. Pon tu mano bajo mi muslo. Un juramento en serio, irrompible. No tomarás mujer para mi hijo de entre los cananeos, firme, directo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. El plan estaba claro, pero no era fácil. ¿Y si la mujer no quiere venir? La pregunta era lógica, real, porque el futuro dependía de alguien que aún no conocían. Abraham
No dudó. Dios enviará su ángel delante de ti. Fean otra vez. Y si no quiere venir, quedarás libre en silencio. El siervo asintió. El viaje estaba por comenzar, pero no sería cualquier viaje, sería uno cargado de propósito. Porque no se trataba solo de encontrar a alguien, se trataba de la persona correcta. Y eso no se logra con suerte, se logra con dirección. El siervo preparó todo, ancamelos, regalos en provisiones, y partió lejos, muy lejos, de regreso al origen. Pero con una misión, una que definiría el futuro de Isaac y de toda la promesa. Los días pasaron. El camino fue largo, cansado, pero lleno de expectativa, hasta que finalmente llegó a un pozo. Al atardecer, el lugar donde las historias suelen comenzar. Y ahí, en ese instante, el siervo hizo algo diferente. No buscó primero, no preguntó, oró: Dios, dame señal, porque entendía algo clave. Cuando el futuro es tan importante, no puedes depender solo de lo que ves, y lo que estaba a punto de pasar respondería a esa oración de una forma que nadie esperaba. El sol comenzaba a ocultarse, y el pozo cobraba vida. Mujeres llegando a cántaros en mano. Conversaciones suaves. El siervo observaba, atento, pero no nervioso. Había hecho su oración, y ahora esperaban la señal será clara, había dicho. La mujer que no solo me dé agua, sino que también ofrezca dar de beber a mis camellos. Eso no era común. No era fácil, no era casualidad. Era una señal entonces. Sucedió. Ella apareció sin anuncio, sin ruido pero diferente. Había algo en su caminar, en su actitud, en su presencia. Se acercó al pozo, llenó su cántaro, y cuando iba a irse, el siervo habló: dame un poco de agua. Una petición simple, pero cargada de propósito. Ella no dudó. Bebe, señora amable, rápida, natural. Pero no se detuvo ahí. Lo miró y dijo algo que hizo que el tiempo se detuviera. También sacaré agua para tus camellos. Silencio. El siervo no reaccionó de inmediato. Solo observó. Ella comenzó a trabajar. A una y otra vez. Sacar agua. Servir. Volver. Los camellos bebían. Y ella no se quejaba. No dudaba. No se detenía. Sabía lo que estaba haciendo. Probablemente no. Pero estaba respondiendo exactamente a la oración. El siervo entendió, no por lógica, por confirmación. Sacó regalos, ancholas, y se los dio. Ella se sorprendió. ¿Quién eres?, preguntó Elegan, y su respuesta cerró el círculo. Soy Rebeca. El nombre quedó en el aire. Pero no era solo un nombre, era la respuesta, la señal, la persona. El siervo inclinó la cabeza y adoró a Anaí mismo en silencio, porque entendió algo poderoso en cuando hay propósito. Las coincidencias no existen, pero aún faltaba algo. Lo más difícil, porque encontrarla no significaba que todo estaba resuelto. Faltaba una decisión, una que no dependía de Elan, ni de Abraham, ni del plan, ni dependía de ella. Y lo que Rebeca diría cambiaría el rumbo. Para siempre, para siempre. La noche cayó, pero nadie pensaba en dormir. La casa de Rebeca estaba llena de familiares y miradas curiosas. Se escuchaban susurros. El siervo había contado todo desde el inicio. El llamado de Abraham, la promesa, la oración y la señal. Cada palabra pesaba, porque no era una historia cualquiera. Era una decisión, y no una pequeña. ¿Vendrás conmigo? La pregunta quedó en el aire, directa y sin adornos, pero con un peso enorme. No se trataba solo de viajar, se trataba de dejar todo en familia, tierra y seguridad. Todo por alguien que no conocía. En silencio, las miradas se dirigieron a Rebeca. Su familia habló primero. Quédese unos días, al menos 10. Una pausa para pensar y tiempo para sentir. Pero el siervo negó. No me detengan.
Dios ha prosperado mi camino. La urgencia no era casual. El momento era ahora. Y entonces, la decisión volvió a caer sobre ella. Llamemos a la joven. Rebeca dio un paso al frente y el ambiente se tensó. ¿Irás con este hombre? Silencio. Un segundo, en dos. El tiempo parecía alargarse. ¿Se quedaría? ¿Dudaría? ¿Se negaría? Y entonces respondió. Una sola palabra. Firme, clara e innegable. Ey no pidió más tiempo ni hizo preguntas largas. No negoció, solo decidió. Y en esa decisión se movió todo. A veces el destino no se revela con señales grandes, sino con respuestas simples en momentos clave. La despedida fue rápida y emotiva. Fue intensa, pero sin retrocesos. Rebeca subió al camello y el viaje comenzó, dejando atrás todo lo conocido, avanzando hacia lo desconocido, pero con propósito. Días después, el campamento apareció a lo lejos. Isaac caminaba en el campo, pensativo y silencioso, y entonces levantó la mirada. Vio algo, una caravana, acercándose. Su corazón se aceleró. Rebeca también lo vio y preguntó, ¿quién es ese hombre? Y cuando escuchó la respuesta, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El viento movía suavemente el campo, pero dentro de Isaac todo se agitaba en la caravana. Se acercaban lenta, pero firme. Cada paso de los camellos acortaba la distancia y aumentaba la expectativa en Rebeca. Descendió. Su corazón latía fuerte. No era miedo, era algo más. Algo que solo se siente cuando sabes que estás entrando en tu destino. Cubrió su rostro en respeto, en tradición, al misterio. Isaac se acercó, paso a paso, sin prisa, pero sin detenerse. Sus ojos fijos no en la caravana. En ella, el momento era único, sin ruido, sin multitudes. Solo dos caminos, que finalmente se encontraban. El siervo habló, contó todo, en el viaje, en la oración. La señal en Isaac escuchaba, pero no apartaba la mirada, porque entendía algo. Esto no era casualidad, era respuesta. Cuando terminó, hubo silencio silencio lleno, cargado en real, y entonces Isaac dio un paso más cerca, lo suficiente para verla, lo suficiente para sentir que algo encajaba. No perfecto, pero correcto, y eso era suficiente. La llevó a la tienda de Sara, el lugar donde todo comenzó y donde ahora algo nuevo nacía. Rebeca entró y con ese paso se convirtió en parte de la historia. Isaac la tomó por esposa y en ese acto no solo encontró compañía, encontró consuelo, porque después de la pérdida de Sara, su corazón aún estaba en proceso. Y Rebeca no reemplazó ese vacío, pero lo llenó con algo nuevo, vida, futuro, promesa. Y así, la historia avanzó de generación en generación, de promesa en promesa. Pero Abraham aún estaba ahí observando, viendo cómo todo comenzaba a tomar forma. Y aunque había vivido tanto, aunque había visto milagros, aunque había pasado pruebas imposibles, su historia aún no había terminado porque el final no siempre llega cuando crees. Y lo que estaba por venir cerraría el ciclo de una vida extraordinaria. El tiempo siguió avanzando, sin prisa, sin ruido, pero con propósito. Abraham ya no corría, ya no luchaba como antes. Ahora observaba desde la distancia, viendo cómo la promesa crecía sin el tener que empujarla. Isaac con Rebeca, el futuro en marcha, y él en una etapa distinta, más silenciosa, pero no menos importante, porque hay algo que pocos entienden. No todo en la vida es comenzar, también es saber soltar. Y Abraham estaba aprendiendo eso. Los días eran más tranquilos, las noches más largas, el cuerpo más lento, pero su mente clara recordaba más similar el viaje en el desierto,
las pruebas, la montaña, cada momento como si hubiera sido ayer, y en cada recuerdo, una verdad se repetía. Valió la pena, pero aún había algo más, algo que muchos no esperan. Abraham no se quedó inmóvil, no se detuvo en la vida, aún le daba tiempo. Formó una nueva familia, tuvo más hijos en la historia, siguió expandiéndose, porque su propósito no se limitaba a un solo momento. Era más grande, más amplio, más profundo, pero a pesar de todo, había algo que no cambiaba en Isaac, el hijo de la promesa, el centro, el legado principal. Y Abraham lo sabía, por eso todo lo que tenía lo dejó en sus manos. No solo bienes, no solo posesiones, en responsabilidad, en dirección, en propósito. El relevo estaba hecho. Y cuando eso sucede, cuando sabes que hiciste lo que tenías que hacer, algo dentro de ti encuentra paz. Cuando ves que lo que sembraste está creciendo. Pero la vida de Abraham no fue solo sobre lo que hizo, fue sobre cómo terminó. Porque el final de una historia dice mucho más de lo que muchos creen. Y el suyo estaba cerca. No con ruido, no con drama, con algo más profundo. Y lo que ocurriría cerraría todo de una manera que pocos olvidan. El aire era distinto, más quieto, más lento, como si incluso el tiempo supiera. Abraham estaba acostado, su respiración pausada, no débil en serena, como alguien que ya no está luchando, porque ya terminó su carrera. A su alrededor, silencio, no de tristeza inmediata, sino de respeto, de esos momentos donde nadie quiere romper lo que está pasando. Isaac estaba cerca, observando, aprendiendo incluso ahí, porque hay lecciones que solo se entienden al final. Abraham abrió los ojos lentamente, miró a su hijo, y aunque no dijo muchas palabras, no eran necesarias, porque su vida ya había hablado por él. En un hombre que salió sin saber a dónde iba, y terminó cambiando generaciones. Un hombre que creyó cuando todo decía que no. Un hombre que obedeció, incluso cuando dolía. Isaac tomó su mano en firme, en presente, como diciendo, sin palabras, aquí estoy. Abraham respiró profundo una última vez. Y en ese instante, sin ruido, sin lucha, sin miedo, se fue. El silencio cayó. Pero no como antes. No era vacío. Era cierre. Un cierre lleno en completo, porque su historia no quedó a medias. No quedó incompleta. Terminó como empezó, con fe. Isaac permaneció ahí un momento más, sosteniendo la mano que tantas veces lo guió. Pero ahora era su turno, porque cuando una generación se va, otra debe levantarse. Y lo que venía después no sería sobre Abraham, sería sobre lo que dejó, su legado, su fe, su historia. Y lo que harían con ella definiría todo lo que vendría. El campamento guardó silencio, no por obligación, sino por respeto. La noticia corrió sin gritos, sin caos, solo se sintió. Abraham había partido, pero algo inesperado ocurrió, algo que nadie veía venir, pero que lo cambió todo. Dos figuras se acercaban desde direcciones distintas. Isaac ya estaba ahí, pero no llegó solo. Ismael también venía, después de años, después de distancia y de historias distintas. Ahí estaban, frente a frente, los dos hijos, los dos caminos, los dos resultados de decisiones pasadas. El aire se tensó. No había odio visible, pero tampoco cercanía. Era extraño, incómodo, irreal. Se miraron sin palabras, con historia en los ojos. Había resentimiento o preguntas sin responder, seguramente. Pero ese no era el momento, porque frente a ellos estaba algo más grande que cualquier diferencia. Su padre juntos, Isaac e Ismael, lo tomaron, lo llevaron al lugar preparado, ese pedazo de tierra que Abraham había comprado años atrás. El primero, el inicio. Ahí, donde todo empezó a hacerse real, lo sepultaron, uno a cada lado, sin discusión, sin conflicto, como si por un instante todo lo que los separaba perdiera fuerza. Porque hay momentos donde lo importante supera lo personal.
y ese fue uno de ellos. El hombre que los unía descansaba, pero lo que dejó seguía vivo en ambos, en caminos distintos, pero conectados por una raíz. Aunque sus historias seguirían separadas, ese momento quedaría marcado, porque incluso en la división puede haber honra. Ese acto cerró algo, pero también abrió otra cosa, porque ahora la historia ya no dependía de Abraham, dependía de ellos y lo que harían con ese legado. Eso definiría el rumbo de generaciones enteras. El polvo se asentó, pero la historia no, porque cuando alguien como Abraham se va, no deja silencio, deja eco. Un eco que viaja en el tiempo, en decisiones, en generaciones. Isaac siguió, no como copia, como continuación, con sus propias pruebas, sus propios desafíos, su propia fe, pero con una base sólida, la que su padre construyó paso a paso. Ismael también siguió fuerte, independiente, forjado en el desierto, con un destino distinto, pero no menor, porque la promesa también lo alcanzó. Dos caminos en dos historias, una raíz, y algo comenzó a hacerse claro en la vida de Abraham. No fue solo para él, fue una semilla, una que creció, se dividió, se multiplicó, y que seguiría expandiéndose, más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Pero aquí viene lo más impactante, lo que pocos ven, lo que muchos pasan por alto. Abraham no fue perfecto, dudó, se adelantó, tomó decisiones equivocadas, mintió, se desesperó. Fue humano, y aún así su historia fue extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de no fallar, se trata de no rendirse, se trata de seguir incluso cuando no entiendes, de confiar incluso cuando no ves, de obedecer incluso cuando duele. Y Abraham lo hizo una y otra vez. Por eso su nombre no solo quedó en su tiempo, quedó en la historia. Pero aún falta algo, lo más importante, el cierre. Porque una historia como esta no termina con hechos, termina con un mensaje. Uno que no solo se escucha, se siente, y lo que viene puede cambiar la forma en la que ves todo. Detente un segundo y piensa, no en Abraham, en ti, porque esta historia no se escribió solo para ser contada, se escribió para ser reflejada. ¿Alguna vez has sentido ese llamado? Esa voz interna que te dice que te muevas, que cambies, que dejes algo atrás, aunque no entiendas por qué. ¿Alguna vez dudaste? ¿Te cansaste de esperar? ¿Intentaste ayudar a que las cosas pasaran y terminaste complicándolo todo? Abraham también. ¿Alguna vez sentiste que ibas a perder algo importante? ¿Que lo que más amas estaba en juego? Abraham también. ¿Alguna vez pensaste que ya era tarde? ¿Que el tiempo se te fue? ¿Que lo que esperabas ya no podía pasar? Abraham también, y aún así, siguió, no perfecto, pero firme, no, sin miedo, pero con fe. Y aquí está el punto clave, no fue la voz. Lo que lo hizo grande fue su respuesta, porque muchos escuchan, pero pocos obedecen. Muchos empiezan, pero pocos continúan. Muchos creen al inicio, pero se rinden en la espera. Abraham no, y por eso su historia no terminó en el se multiplicó. Ahora la pregunta ya no es sobre Abraham, es sobre ti. ¿Qué estás haciendo con lo que escuchas? ¿Te estás quedando o estás dando el paso? Porque al final, la diferencia entre una vida común y una historia que deja huella no es lo que recibes, es lo que haces con eso. Y el cierre de esta historia no es un final, es una decisión, la tuya.